les informamos que se mantendrán apagados los micrófonos durante la charla o hasta que las personas encargadas así lo indiquen. Les comentamos también que la actividad va a ser grabada para luego ser hospedada en el YouTube del programa de teletrabajo de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica. También les informamos que durante la actividad pueden hacer uso del chat para sus preguntas. Después de la charla vamos a estar habilitando un espacio y se estarán retomando para ser contestadas. Procedemos en este momento a dar inicio formal a la actividad. El saludo cordial a nuestra invitada y expositora, la ingeniera Laura Mora Mora, y por supuesto a ustedes que nos acompañan en esta mañana. En nombre de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica, del área de desarrollo humano de esa instancia y del programa de teletrabajo, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, las palabras de la licenciada Catalina Alfaro Miranda, profesional en psicología y coordinadora del programa de teletrabajo de la Universidad de Costa Rica. Cata el audio. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días, personas que asisten hoy a esta conferencia sobre cambio climático, que nos acompañan desde la Universidad de Costa Rica, como nos han acompañado a lo largo de las jornadas que hemos estado facilitando desde el mes de mayo. También a las personas que nos visitan de otras instituciones y que se han integrado a estos espacios de acercamiento que se han formulado para conocer más aspectos, vertientes, más aristas y matices de lo que tiene que ver con el teletrabajo, de las implicaciones ya no solo desde nuestra individualidad y desde nuestros equipos de trabajo, sino de implicaciones más globales que tienen que ver también con esta práctica, y que por eso decidimos hoy convocar una temática de esta naturaleza, en el sentido de que también surge del interés de las personas trabajadoras de la Universidad de Costa Rica, cuando nos mencionan que uno de los principales beneficios que han obtenido de esta práctica y de esta modalidad laboral es el ahorro en tiempo de traslado y pues el ahorro en lo que serían, digamos, el transitar por presas, por embotellamientos viales, y sabemos que eso tiene pues unas consecuencias a nivel de el ambiente, ¿verdad? Sabemos que el transitar genera pues una contaminación, y también el uso de las energías en nuestros centros de trabajo contribuye al cambio climático, ¿verdad? Que es lo que se está mitigando ahorita con esta práctica del teletrabajo de forma extendida. Y ha sido beneficioso para nuestro planeta también, que esta práctica se haya extendido de forma global, ¿verdad? A nivel mundial, y que se han empezado a ver algunos efectos favorables para nuestro ambiente. Y entonces entendemos que esta práctica que nos ha transformado a nosotros y a nosotras en nuestra vida, tiene un potencial transformador también desde un aspecto global, no solo a nivel social, sino a nivel político, a nivel económico y por supuesto también a nivel de nuestro ambiente, que es el tema que hoy nos interesa. Desde la Oficina de Recursos Humanos y particularmente desde el programa de teletrabajo, les damos la más cordial bienvenida a un tema de gran relevancia, de gran interés, no solo para las personas teletrabajadoras, sino para los gobiernos, para las autoridades de distintas esferas que se involucran en este tema. Les doy entonces un pase, digamos, a este tema tan interesante, a este tema tan actual, para que podamos todos y todas estar más informados y ser más conscientes de a dónde estamos señalando, a dónde estamos apuntando cuando teletrabajamos. Es decir, que nuestros aportes no solo tienen que ver con nuestra productividad laboral,
con nuestras metas, con nuestros productos, con nuestros servicios, sino que de manera colateral estamos generando aportes que sumados se convierten en aportes sinérgicos que tienen un gran impacto. Muchas gracias. El agradecimiento a Catalina Alfaro por sus valiosas palabras. El tema que nos convoca hoy es el teletrabajo y su impacto en el cambio climático, una perspectiva de sostenibilidad. Para desarrollar la temática contamos con la valiosa participación de la ingeniera Laura Mora Mora, de profesión ingeniera industrial con amplia experiencia en procesos relacionados con mitigación y adaptación al cambio climático, economía circular y procesos de evaluación de la conformidad, en la validación y verificación de gases de efecto invernadero, la certificación de productos, procesos, servicios, personas y sistemas de gestión. Se ha desempeñado como consultora y auditora de las normas INTE B5 para demostrar carbono neutralidad. ISO 14065, familia ISO 14064 para organismos validadores, verificadores de GI, ISO 17020, ISO 17024, ISO 9001, ISO 14001 u otros estándares. Ha desarrollado varios esquemas de certificación para sistemas de gestión y servicios. Actualmente es coordinadora del programa País de Carbono Neutralidad del Gobierno de Costa Rica y del proyecto NDC de la ONU Ambiente. Además, es asesora técnica de proyectos del Banco Mundial y de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y de Energía. Es parte del equipo de trabajo que elaboró el Plan Nacional de Descarbonización de la Economía de Costa Rica. Les dejo entonces en este momento con tan distinguida expositora. Muchas gracias por la presentación también y muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy honrada de poder estarlos acompañando hoy acá. Veo que hay muchísima gente, más de la que yo me hubiera esperado, y me emociona aún más. Espero que la información que les traigo el día de hoy les sea útil, y como Catalina lo mencionó, pues ronda mucho alrededor del teletrabajo, pero más que del teletrabajo, la información que yo les traigo es un poquito de entender por qué el teletrabajo termina siendo una buena acción asociada al calentamiento global, a la disminución del calentamiento global, y en general desde la perspectiva ambiental, como buena práctica ambiental. Y no solo eso, como Catalina lo mencionó, parte de los beneficios que se pueden obtener derivados hacia la salud y otra serie de problemáticas que se generan cuando nos toca estar yendo a la oficina, nos toca andar en carro y no podemos de alguna forma, por ejemplo, trabajar de nuestras casas como lo estamos haciendo ahora. Espero que la información les sea muy útil. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Vamos a ver. Y nada más les agradecería que me confirmen. Vamos a ver. Sí, ahí pueden ver ya la presentación. Sí, la estamos viendo. Excelente. Bueno, como lo mencionaban, nuestra presentación, mi presentación está alrededor del teletrabajo y su impacto en el cambio climático, y tiene una fuerte perspectiva de sostenibilidad, porque les decía, esto no es solo un tema de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sino que tiene un montón de cobeneficios adicionales desde la perspectiva de salud humana, desde la perspectiva de la gestión ambiental como tal. Pero antes de empezar, yo quiero mostrarles, y siempre me gusta hacerlo, un video que nos pone un poquito en perspectiva del por qué hacemos las cosas y al final contra qué es que estamos, ¿verdad?, luchando o por qué es que estamos trabajando en evitar el calentamiento global. No sé si se acuerdan, pero en mi caso sí, cuando yo estaba en la escuela, a mí me decían que el planeta había que protegerlo porque lo íbamos a destruir con el uso, el uso excesivo de recursos, con el mal manejo que hacemos en general, y también mucho el tema del calentamiento global y el impacto que generan las actividades humanas. Bueno, yo pienso un poquito diferente.
yo pienso que el planeta, primero, tiene bastantes más añitos que nosotros, ¿verdad? Y probablemente ha albergado, o no probablemente, es un hecho, ha albergado especies mucho mayores que nosotros, mucho más grandes que nosotros, mucho más poderosas que nosotros. Bueno, tal vez lo de poderoso es relativo, pero lo que quiero decir es que hay que cambiar un poquito la perspectiva de si estamos luchando para proteger el planeta o si estamos realmente luchando por un tema de supervivencia. Y no necesariamente de que, no sé, de aquí a 10, 20 años la raza humana va a desaparecer de la Tierra, porque tampoco vamos a ser así de extremistas, pero sí de la diferencia de cuánta gente queramos que se muera antes de tomar acción y antes de decir yo soy responsable de esta situación en la que estamos y tengo un nivel de aporte que podría dar si lo decido hacer, y justo en este momento es el momento ideal para hacerlo. Entonces los dejo con este video y ahorita lo comentamos un poquito al finalizar. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years, 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Bueno, mi interés no es asustarnos ni mucho menos, solo ponernos un poquito en contexto y sensibilizarnos del hecho de que el planeta probablemente va a seguir estando ahí un montón de años más, con o sin nosotros, y de alguna u otra forma está en nosotros decidir si logramos encontrar un equilibrio donde podamos utilizar los recursos del planeta, podamos compartir estos recursos y seguir desarrollándonos y generando pues calidad de vida para la gente. Entonces, por ahí se los dejo un poquito de conciencia de lo chiquititos que somos y de que a veces se nos olvida lo realmente importante y que a veces no somos tan magníficos y tan fabulosos como creemos o tan capaces de sobrevivir a ciertas condiciones. Somos bastante vulnerables. Y bueno, este preámbulo me sirve para comentarles primero, y me gustaría empezar con esto y así desde lo básico, de qué es cambio climático, porque en muchas ocasiones vemos en la prensa o en general, terminamos nosotros de alguna forma estigmatizando o hablando del malvado cambio climático y no es así, ¿verdad? El cambio climático es un proceso natural del planeta que ha existido desde, ¿verdad? Desde antes de que existiera el ser humano, que permite el desarrollo de la vida y no podemos hablar del malvado cambio climático como tal. Es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos comparables. Entonces, el problema no es el cambio climático, el problema es que hay ciertas actividades humanas que alteran la forma en que normalmente cambia el clima. Ahí es donde está el real problema. Esas actividades, esas acciones que generan emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, que alteran la temperatura del planeta y por ende el clima asociado a este. Eso es lo primero que me gustaría resaltar con ustedes. Ahora, me imagino que muchos de ustedes saben, pero lo mismo, el efecto invernadero es un proceso natural del planeta que permite la vida. Y me gusta aclarar el concepto porque quiero llegar a dónde realmente estamos y por qué realmente es lo que luchamos o qué es lo que tratamos de revertir. Normalmente en la atmósfera se almacenan, como ustedes ven ahí, una cantidad de gases que generan efecto invernadero, que realmente también es parte de lo que permite la vida en el planeta. Los rayos del sol entran, ¿verdad? Y esa capa hace que cierta cantidad de rayos se queden dentro del planeta y generen las condiciones necesarias para la vida, y otras se salen, ¿verdad? Esa es parte como del ciclo natural. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una acumulación excesiva de estos gases que generan el efecto invernadero, que atrapan calor, que atrapan radiación? Cuando la energía solar entra, la mayoría de esa energía se queda atrapada en la atmósfera del planeta, generando este sobrecalentamiento. Y este sobrecalentamiento al final es el que genera la alteración de los medios de vida, de los ecosistemas en general. Entonces, cuando hablamos vamos a ver, cuando hablamos de quién es el malo de la película, si queremos ponerle un malo, deberíamos estar hablando que el problema es el calentamiento global, que altera el clima de formas que no debería estarlo alterando. Eso es el primer concepto que me gustaría aclarar. Si queremos hablar de alguien malvado, hablemos de el malvado calentamiento global. Ese es nuestro problema en este momento. Ahora, dice el IPCC que la mayoría de los aumentos observados en las temperaturas medias del globo desde la mitad del siglo XX son muy probablemente debidos al aumento observado en las concentraciones de GI antropogénicas. Eso quiere decir que la temperatura que ha cambiado en los últimos años se debe muy probablemente a actividades humanas. Entonces, diría yo que desde el desarrollo preindustrial, industrial, la generación de emisiones asociadas ahora con el desarrollo del transporte y demás, tiene mucho que ver o está directamente relacionado en el aumento de la temperatura de la Tierra. Y no sé si, vamos a ver, déjenme correr un momentito que ya ahora sí. Y no sé si han visto, pero creo que últimamente, y no es difícil hacerse un concepto de lo que está sucediendo, leyendo un poquito a la prensa, por ejemplo. Obviamente que tener las consideraciones de lo que implica leer a la prensa, ¿verdad? No necesariamente siempre la información es correcta o exacta, pero sí nos deja generar una idea de lo que está pasando. CNN, por ejemplo, decía en el 2017, catástrofe, advierten que en menos de 100 años la Tierra será 2 grados más caliente. Y podremos decir, bueno, 2 grados, eso no parece mucho. Y el impacto que genera medio grado en el aumento de la temperatura promedio del planeta es bastante significativo. Ya ahorita vamos a ver qué tipo de impactos podríamos tener. Otro por ahí decía, la Tierra podría caer en un clima incontrolable. Vamos a ver, ahora sí. Dice que el planeta solo tiene hasta el 2030 para detener un cambio climático catastrófico, advierten los expertos. Y de repente, por eso les decía que el momento de actuar es y la tendencia internacional ha estado en tratar de hacerle entender a la gente que esta década que se viene tiene que ser la década del cambio, de la generación de estas acciones que empiecen a evitar que sigamos generando tantas emisiones y que por ende la temperatura del planeta aumente y esto afecte completamente la forma en la que vivimos actualmente. Les enseño otro por aquí. El deshielo del Ártico se acelera sin precedentes
Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se derriten los polos? Hay un aumento en la cantidad de agua, hay un cambio en la temperatura de los océanos y el impacto que eso tiene en los ecosistemas, en los modos de vida, por ejemplo, con el aumento del nivel del mar, ¿verdad? A veces la gente lo ve muy alejado de nuestra realidad, pero cuando hablamos de aumento del nivel del mar, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es Punta Arenas, ¿verdad? El hilito en el mapa al que pertenece Punta Arenas, esa parte de nuestro país que se ve tremendamente afectado por cómo, ¿verdad? El aumento del nivel del mar va afectando. No necesitamos ver una islita por allá en Miami, por no sé dónde, sino que tenemos esta realidad presente en nuestro país de forma muy directa. Vivimos en el trópico, somos completamente vulnerables y si bien no somos los, ¿verdad?, contribuyentes o unos de los contribuyentes mayores a la generación de gases de efecto invernadero, sí somos de los que vamos a tener mayor impacto en temas de vulnerabilidad asociado a las consecuencias de esas emisiones que se generan. Otra cosa por ahí, otra noticia que veía: planeta Tierra en su peor momento de la historia humana, según ONU. Hay un montón de especies en peligro de extinción, hay un montón de ecosistemas que están siendo comprometidos por estas condiciones, por estos cambios en el clima. Bueno, esta es otra noticia que salía por ahí: 1 millón de especies están amenazadas de extinción. Estas por ahí del 2019 andan. En 2020, pues las noticias van muy orientadas al COVID, como ustedes saben, pero uno escucha titulares como, o ve titulares como estos, ¿verdad? Informe: cambio climático puede crear caos económico, ¿verdad? Crisis climática desplazaría a miles de millones. No sé si han visto la situación actual con los incendios que hay en Estados Unidos, California, y el impacto que ocasiona a la gente teniendo que movilizarse, los incendios no pudiendo ser controlados y otro montón de afectaciones asociadas. Esta otra por ahí: el glaciar del juicio final de la Antártida se derrite. Si nos ponemos a recolectar cada una de estas noticias, por ejemplo, tanta magnificencia se ha ido. El gran problema con los incendios forestales y el montón de bosques y ecosistemas afectados. ONU: el mundo incumple las metas para salvar la biodiversidad. Entonces, si ven, ya con este corto recorrido que hicimos por las principales noticias, nos damos cuenta que hay un problema que parece ser grave, ¿verdad? Y que se confirma con los datos que nos da la ciencia. Dice en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que para mantener por debajo del límite de los 2 grados centígrados las emisiones totales de gases de efecto invernadero deberán reducirse a cero neto en algún momento entre el 2080 y 2100. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia dice que tenemos que evitar que la temperatura promedio del planeta no aumente 2 grados centígrados, o incluso, ojalá no aumente 1.5 grados centígrados más respecto a la era preindustrial, porque esto puede causar consecuencias severamente negativas en las actividades humanas, y que deberíamos tratar de llegar a cero neto en algún momento entre el 2080 y 2100. Eso es lo que dice la ciencia en este momento. Incluso se agrava después del último reporte del IPCC, donde dice, no, la cosa está más complicada todavía. El IPCC en 2018 señaló que las emisiones de CO2 deben caer un 45% para el 2030 si se quieren evitar los efectos más catastróficos del calentamiento global. Y no sé si lo ven, pero estamos hablando del 2030. O sea, tendríamos 10 años para bajar casi a la mitad las emisiones de CO2 que se generan en el planeta. No sé si lo van viendo, pero no solo es una cosa de urgencia, sino es prácticamente imposible, diría yo. Y no es como por ser negativa al respecto. Ahora ustedes me podrán decir al final de la charla si creen o no que esto sea posible, o algunos me preguntan si yo creo que sea posible, y con mucho gusto les voy a contestar de la forma más sincera. Y lo dice el IPCC, no lo digo yo.
Dice que limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados es posible según las leyes de la química y la física, pero que para ello se necesitarían cambios sin precedentes. Y no sé si lo ven, pero es como cuando en un campeonato de fútbol a uno le dicen que todavía la matemática le da para clasificar. Bueno, eso es más o menos lo que pasa aquí. Tienen que, no sé, tienen que darse ciertas condiciones de la forma más perfecta posible para que logremos evitar que la temperatura aumente 1.5 grados. O sea, prácticamente imposible. Dice que para limitar el calentamiento global a 1.5 grados se necesitarían transiciones rápidas y de gran alcance en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. O sea, todos deberíamos estar trabajando en estas transiciones rápidas. Y es necesario, como ya les decía, que las emisiones netas globales de CO2 de origen humano siguieran disminuyendo hasta alcanzar cero neto aproximadamente en el 2050. Si ven, en este último reporte del IPCC ya no hablamos del 2080 o del 2100, hablamos del 2050. O sea, eso está a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿qué cosas podrían pasar? Bueno, este reporte del IPCC que les recomiendo es echarle un ojo, y hay por ahí un resumen para tomadores de decisiones, porque también es un reporte profundo, técnicamente profundo. Yo agarré unas de las consecuencias, digamos, o impactos que me parecían muy significativos y reveladores en qué podemos esperar si la temperatura del planeta aumenta a 1.5 grados o 2 grados centígrados incluso. Les digo un ejemplo. Dice que un 8% adicional de la población mundial enfrentaría escasez de agua en un escenario de los 2 grados centígrados. Actualmente creo que como el 14% de la población mundial presenta escasez de agua. Súmele un 8% más. A 1 grado centígrado, o sea, por cada grado centígrado que aumente la temperatura del planeta, tendríamos reducciones en la producción de trigo, arroz, maíz, en porcentajes que varían dependiendo del cultivo. Y sería interesante ver, por ejemplo, ya un poquito un estudio más aterrizado a nivel nacional y los cultivos que nosotros manejamos como para ir viendo el impacto en la reducción en la generación de alimento que va a ir ocasionando también el cambio climático. Esta es súper impactante. Dice que entre el 70 y el 90% de los arrecifes de coral de aguas cálidas desaparecerían incluso con un calentamiento global al 1.5. Y habla también de que a los 2 grados centígrados estaríamos hablando de una pérdida de hasta el 95% de los arrecifes de coral. ¿Esto qué implica, verdad? No es solo que el mar se va a dejar de ver tan bonito, implica el daño a los ecosistemas, el impacto que va a tener al consumo, por ejemplo, de productos del mar, en el alimento como tal. O sea, el impacto es significativo. También tenemos por aquí que entre el 7 y el 10% del ganado de pastizales a nivel mundial se perdería en un escenario de los 2 grados centígrados. Disminuye en 3 millones de toneladas métricas la productividad pesquera por cada grado centígrado de calentamiento global que se genera. Eso muy asociado también, les decía, al daño de los ecosistemas y la alimentación para la actividad pesquera como tal. Y no solo, vamos a ver, tiene el tema de los ecosistemas marinos es tremendamente relevante, ¿verdad? También por la captación de carbono y otros servicios ambientales que brindan los ecosistemas marinos. Y esto es bien interesante. Dice que un verano cada 10 años del océano Ártico estaría libre de hielo marino, con un escenario de 2 grados centígrados. Esto con las implicaciones que tiene el derretimiento de esa agua, ¿verdad? El cambio en las corrientes marinas, el cambio del ecosistema, el aumento del nivel del mar y el impacto que se puede tener en poblaciones vulnerables, por ejemplo. Esto por darles alguna idea, en el reporte pueden encontrar un montón de información más, pero lo que quiero es como terminar de aterrizarles, y yo sé que ya muchos de ustedes están sensibilizados con este tema,
pero quiero mostrarles un gráfico que nos va diciendo cómo ha sido el aumento de la temperatura del planeta año con año desde la era preindustrial hasta donde nos encontramos casi ahora. Está el 2017, pero si véanlo por acá, por donde está marzo, este es cómo ha aumentado la temperatura del planeta a través del tiempo. Estamos con un aumento mayor a 1 grado centígrado, súper cerca del 1.5 grados centígrados. O sea, como les decía, evitar que aumente más de 1.5 es prácticamente imposible. Vamos hacia esa ruta y con acciones poco visibles que intenten de alguna forma revertir este proceso. Ok, por ahí se los dejo. Y bueno, algunos todavía niegan la existencia del cambio climático, ¿verdad? Y del calentamiento global. Algunos por ahí, espero no estar hiriendo susceptibilidades políticas, ni mucho menos, pero algunos, como por ejemplo Donald Trump, dicen que el concepto del calentamiento global fue creado por los chinos para hacer menos competitiva la manufactura en Estados Unidos. Todavía se dicen esas cosas. Hablamos, por ejemplo, del calentamiento global como si fuera que en todo lado nos vamos a estar quemando, ¿verdad? Por el sobrecalentamiento y no necesariamente, ¿verdad? Podemos tener condiciones extremas de clima y afectaciones en climas donde en algunos casos vamos a tener condiciones extremas, por ejemplo, de calor y en otras condiciones extremas de frío, condiciones extremas de lluvia. Esos son los problemas con los que realmente enfrentamos. No hablamos de que vamos a vivir todos en un calentamiento constante, solo como para recapitular. Ahora, ¿qué estamos haciendo, verdad? Porque con todos estos problemas, bueno, y apague y vámonos, ¿no? En el 2015, en la Conferencia de las Partes número 21, que se celebró en diciembre en París, se concluyó adoptando el Acuerdo de París, donde 195 de 197 países que había en ese momento firmaron el Acuerdo de París. Ahora, ¿esto qué implica? No sé si se dan cuenta. Poner de acuerdo a 195 países en el mundo, eso es mucho, mucho que decir, ¿verdad? Y no creo ¿verdad? Si realmente este tipo de acuerdos se logran, es porque la mayoría de los países está viendo que el clima está cambiando de forma negativa, derivada de actividades humanas y que hay que hacer algo. Si ven por ahí, los dos países que en ese momento no firmaron el acuerdo fueron Nicaragua y Siria. Nicaragua firmó el acuerdo un par de años después y bueno, Siria tiene otros problemas más importantes que el cambio climático en este momento. Tenemos también la posible salida o el proceso de salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que parece un hecho y probablemente sería un hecho si Donald Trump continúa como presidente bajo estas nuevas elecciones que se vienen, pero vamos a ir viendo qué va sucediendo. Parte de volverles a ratificar la importancia de este acuerdo, ¿verdad? Es un acuerdo que a diferencia del protocolo de Kioto es legalmente vinculante y obliga a los países a establecer compromisos de reducción de emisiones, pero eso sí, tiene una diferencia con el protocolo de Kioto. Este acuerdo en particular le dice al país cuáles son sus contribuciones nacionales, o sea, a qué se va a comprometer su país en su contexto y en el marco de sus posibilidades. Esas contribuciones nacionales fueron presentadas ante la Convención Marco para la gestión del acuerdo y quedan como legalmente vinculantes. Si el país dijo, yo que voy a hacer esto, está obligado a cumplirlo y se generan mecanismos de rendición de cuentas para eso. Cosas a considerar: las contribuciones nacionales de los países presentadas en esta primera versión del acuerdo, según ONU, no son suficientes para evitar que la temperatura aumente 2 grados centígrados más y mucho menos el 1.5 grados, ¿verdad? Es parte de este primer ejercicio. Y otra cosa importante aquí es que el Acuerdo de París establece que cada 5 años estas contribuciones se tienen que revisar y tiene que haber un compromiso de aumentar ambición.
Entonces, podríamos decir que, bueno, en el 2015 que se firma, 2016 que se ratifica, ya para entre este y el próximo año, los países tienen que estar presentando su nueva contribución nacional actualizada con aumento de ambición que trate de ir generando que efectivamente podamos cumplir ese objetivo de evitar que esa temperatura del planeta aumente en la cantidad que necesitamos. Ese es un punto importante. Ahora, ¿qué dice el Acuerdo de París? Dice que tenemos que tratar de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados con respecto a niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento a 1.5, reconociendo que esto reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. O sea, tratemos de llegar al 2, pero lo ideal es llegar al 1.5, ¿verdad? Evitar que se llegue al 1.5 más bien. Eso pues tiene sus complicaciones como ustedes ya lo vieron. Ahora, ¿cómo está Costa Rica en términos de emisiones? Nuestro inventario nacional ronda alrededor de las 10.800.000 toneladas y nuestra principal fuente de emisión, energía, ¿verdad? Energía, y ya vamos a ver ahorita a qué se refiere esto. Hablamos de energía y principalmente, aunque ustedes no lo crean, o sé que más bien sí lo creen, la principal fuente de emisión del país es el tema del transporte. Ese es nuestro problema en términos de emisiones y tenemos un per cápita de emisiones de 2,25 toneladas por año de CO2 equivalente por persona en el país. Para darnos una referencia, aunque no es comparable, ¿verdad? Más o menos, este es nuestro per cápita en comparación con estos países que ustedes ven por ahí. No somos grandes emisores en definitiva, pero generamos emisiones y realmente la estrategia que ha tenido el país en este tema, pensando en lo vulnerables que somos, es el hecho de que si no empujamos a los demás países a reducir emisiones, los efectos que vamos a tener nosotros por esas emisiones que se generan van a ser muy significativos. Entonces, tratar de predicar dando el ejemplo y, como les decía, a diferencia del protocolo de Kioto, en este momento al menos se mantienen. China, por ejemplo, uno de los mayores emisores en el mundo, y esperaríamos que algún milagro pase para que Estados Unidos continúe trabajando en el tema y continúe generando recursos alrededor del tema. Ok, quería ya para ir aterrizando un poquito el tema, nada más para resaltar un poquito los beneficios y la maravilla de vivir en un país como este, que también no podemos dejarlo de lado. El mundo en este momento se enfrenta a un problema tremendamente grave en términos de gestionar emisiones, porque la energía, por ejemplo, la electricidad que se consume en el mundo, en su mayor parte viene de fuentes fósiles como carbón o algún combustible fósil, ¿verdad? Búnker, diésel, demás. Costa Rica no tiene ese problema y verán que su su principal fuente de emisión es el tema del transporte y el consumo de energía asociado a la movilización. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años el país viene trabajando en su matriz eléctrica y podemos de alguna forma rajar un poquito en este momento de que contamos con una matriz eléctrica 99% renovable, ¿verdad? Tiene un respaldo térmico y se genera una cierta cantidad de emisiones asociadas a esta energía térmica y un poquito al metano de las hidroeléctricas, pero en su mayoría tenemos, podemos decir, tenemos una matriz eléctrica bastante limpia. Entonces, eso nos hace que nos traslademos al siguiente problema, y el problema que viene entonces es el tema del transporte, que si ven en este momento, les decía, el sector energía representa como casi el 70% de las emisiones, y de esas emisiones, la mayoría, si ven acá en el gráfico, el 76% pertenece al sector transporte. Y aquí me encantaría poder preguntárselos, ¿verdad? Pero somos muchos como para hablar. Me encantaría escuchar
¿qué piensan ustedes de qué tipo de, ¿verdad? De cuál transporte es el que genera esta cantidad de emisiones? ¿El público o el privado? ¿El de carga? ¿Verdad? Ahí tal vez pueden responderse ustedes mismos. Bueno, y espero que la respuesta sea el transporte privado, el carro que ustedes y yo utilizamos para movilizarnos. Esa es la fuente de emisión más grande que tenemos en este momento. Luego le podría seguir el transporte de carga, y yo diría que la solución al problema, si lo lográramos gestionar de manera adecuada, no en este momento, pero si lo lográramos gestionar de manera adecuada, es el transporte público, que aunque ustedes no lo crean, y aunque muchos hablen de que van por la calle y ven los buses con ese montón, esa chimenea ahí, ¿verdad? Y esas poco emisiones, bueno, al menos en ese bus pueden ir hasta 50 personas, a diferencia en un carro en el que vamos normalmente solos, ¿verdad? Ese es el problema de las emisiones. Entonces, el transporte público debería llegar a ser la solución, pero nuestro problema principal es el carro que cada uno de nosotros utiliza. Dice que en los últimos 10 años, la población crece un 15%, y los vehículos crecen en un 106%, según datos de la Dirección Sectorial de Energía. Entonces, uno podría decir que tenemos un proceso de evolución que lastimosamente se centra en un modelo carrocentrista, de los más dañinos en términos ambientales que podríamos tener, y en otras cosas que ya les voy a enseñar. Dice que el predominio actual de la automovilidad como el modo por omisión para el transporte en definitiva no es sostenible en términos ambientales o incluso sociales, y ya les voy a enseñar por qué. Dice por acá que en Costa Rica hay cerca de 4,8 millones de habitantes. Bueno, ya a datos actuales estamos por los 5 millones. Y circulan 1,6 millones de vehículos. Solo en el 2016 ingresaron 150,000 carros al país, y el 98% de esos carros son unidades que usan combustible fósil. En 1980, esta era la proporción de habitantes por vehículo, y esta es la de 2018. Estaría interesante ver la del periodo actual, pero creo que la idea queda bastante clara. Entonces, no solo es un problema de calentamiento global, ¿verdad? Hablamos de emisiones, pero hablamos de contaminación al aire, de pérdida del tiempo, de congestionamiento, de estrés, de daños a la salud, de los accidentes de tránsito que todos los días matan gente y que de hecho han disminuido probablemente por la pandemia, pero bueno, la falta de espacio público, ¿verdad? Que el modelo carrocentrista le da al carro esta prioridad. Esto vamos a ver, todas estas afectaciones que les mencioné, por ejemplo, en calidad de aire, le implica el 1.1% del PIB al país. Hay un 2% del PIB comprometido por la pérdida de tiempo que tenemos nosotros, lo menos productivos que somos en la presa. Ya por ahí vieron más del 44% de emisiones que se generan asociados a el 50% de tiempo en viajes diarios, ¿verdad? Dependiendo de las presas donde nos metamos. Hay un consumo, el 54% de energía consumida se nos va ahí. Y este es un dato de 2015, sería bueno tener como, tal vez en el 2019, que sea un poquito más representativo, porque este año pues, va a ser atípico. 398 fallecidos en accidentes de tránsito en el 2015. Ahora, el plan GAM estimó que se pierden 15 días al año en congestionamientos a raíz del modelo urbano que tenemos. Yo no sé si ustedes valoran tanto el tiempo de vida como yo, pero esto es completamente alarmante, y yo sé que ahora que ustedes están en su casa, lo sienten más, o sea, se dan cuenta del montón de tiempo que perdíamos en congestionamientos, en las carreteras, ¿verdad? Metidos en el carro. Dice que las presas tienen un costo económico calculado en 590 millones por conceptos de pérdidas de tiempo, que se traduce en la pérdida de productividad. Y como les decía, es un tema de salud pública. Así que 3.5 millones de personas se mueren al año por la contaminación del aire. O sea, eso es, por Dios, 50% de esas muertes son responsabilidad de la contaminación causada por el transporte.
y tal vez en Costa Rica no lo veamos tanto, o en ciertas zonas de Costa Rica no lo veamos tanto, pero es una realidad. Si ven por acá, esta es la concentración promedio anual de partículas, esto en el GAM, ¿verdad? De NOx y otro tipo de material particulado. La recomendación de la OMC, por ahí lo ven, y ahí está los valores de Costa Rica, completamente salidos del rango. Bueno, en el área metropolitana era se salen completamente del rango de recomendaciones de la OMS. Estamos un poquito complicados, o sea, la gente que, ¿verdad? Nosotros que estamos en el gran área metropolitana, e incluso los que trabajan en, no sé, San Pedro, zonas aledañas, no sé, por ahí en hospital, por donde está el Hospital San Juan de Dios y demás, esas son zonas de grandes concentraciones, y que si usted está expuesto a respirar ese aire, va a tener probablemente problemas respiratorios y demás. Tenemos 629 muertes prematuras y el 1.14% del PIB asociado a mortalidad y morbilidad de enfermedades asociadas a aspectos pulmonares, o sea, a enfermedades respiratorias que se dan muy probablemente por calidad del aire. O sea, esto es un tema de salud pública también. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Así rápidamente, ya ustedes escucharon por ahí, hablamos de descarbonizar la economía, pero ¿eso qué significa? Bueno, el país se puso una meta de tratar de ser 0 emisiones netas al año 2050, con las implicaciones que eso tiene, con la dificultad que eso tiene, con la transformación económica que eso va a implicar para el país. Estamos tratando de llevar a Costa Rica hacia ese objetivo, a ser resiliente, a ser descarbonizado, a ser un poco más responsable, a dar una mejor calidad de vida a la gente. Implica un montón de cosas. Espero que en algún momento hayan tenido la oportunidad de ver el plan de descarbonización, pero tiene básicamente 10 ejes de trabajo, donde les decía, hay 3 ejes que responden a transporte. 1, al transporte público, porque es la solución. Los otros 2 orientados al transporte liviano y al transporte de carga, que es uno de nuestros problemas más importantes. Se centra en la energía eléctrica porque también es parte de la solución. Si tenemos una matriz 99% renovable, tenemos que usar esa energía que es limpia para tratar de hacer transformación en el resto de procesos productivos. Habla de edificaciones sostenibles, de cómo transformar el sector industrial, de la gestión integral de residuos, de sistemas agroalimentarios, de ganadería y de soluciones basadas en la naturaleza. Y mucho el enfoque que les quería mencionar es, bueno, las ciudades son el corazón de los esfuerzos de descarbonización. ¿Y por qué? Porque es que ahí es donde se concentra la mayor cantidad de gente, de población, de energía que se consume. Les decía, en ciudades podemos encontrar más del 50% de la población, se genera más del 80% del PIB. Se consume 2/3 partes de la demanda de energía que al final se consume en el planeta, y por supuesto se generan más del 70% de las emisiones de CO2. Entonces, si uno quiere priorizar, pues las ciudades es por donde tiene que comenzar, y más que dice que en el 2030 el 60% de la población mundial va a vivir en ciudades. 3 millones de personas se mudan a las ciudades todas las semanas. Entonces es por eso que ya aquí empezamos a hablar de soluciones, hablamos de movilidad sostenible. ¿Qué es lo primero que yo tengo que tratar de hacer? No moverme, y por eso el teletrabajo se vuelve tan importante en este modelo de sostenibilidad que estamos buscando. Si yo no me muevo, no genero impactos, al menos en términos, por ejemplo, de emisiones asociadas al consumo de combustibles. Entonces, la idea va a ser evitar, ¿verdad? O reducir al máximo la movilidad que yo tenga, que todo me quede cerca, ¿no? Que yo todo lo tenga accesible para no tener que estarme desplazando constantemente ni largos trayectos. Ahora, si nos tenemos que mover, ¿verdad? De una u otra forma, ¿cuál es la idea? Que usemos transporte público, ojalá descarbonizado, ¿verdad? No motorizado. Utilicemos alternativas, ya sea como, ¿verdad? El bus,
la bicicleta, el caminar, qué sé yo. Si ya no podemos utilizar ninguna de esas opciones porque no está accesible, porque no me queda cómodo, porque qué sé yo, bueno, ahí es donde uno podría pensar en acciones como, bueno, reducir el tamaño del automóvil que utilizo o utilizar automóviles, por ejemplo, eléctricos, ¿verdad? Que van a generar menos emisiones en la medida de lo posible. Y pensamos en, bueno, la medida de transformación, mejora o transformación, que era la que ya les comentaba. Entonces, paso número 1, evitar la movilidad. Mientras menos nos movamos con fuentes con fuentes fósiles, mucho menor impacto vamos a generar. Y por eso es que teletrabajar es una de las medidas más eficaces para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En la fuente, y no sé si lo ven, pero es que es en la fuente de emisión más importante que tiene el país en este momento. Y les decía, yo sé que si bien que mal el COVID nos ha traído muchos impactos negativos, yo podría decir que la aceptación del teletrabajo como una forma válida de poder trabajar que genera igual la productividad que necesitamos o incluso más, es uno de los impactos positivos que el COVID nos ha generado. No sé si han visto, pero yo creo que es más que obvio, ¿verdad? El teletrabajo se instaló con el COVID-19 y piensa quedarse. El COVID como factor agilizador del teletrabajo en Costa Rica. Ha llegado el teletrabajo para quedarse, ¿verdad? Creo que podríamos decir que si bien es cierto que cuando podamos ya de una forma más apropiada regresar a la nueva normalidad, no vamos a estar teletrabajando todos los días desde la casa, pero sí muy probablemente ya se acepte que unos 3 días a la semana uno pueda estar haciendo teletrabajo. Ok, y ya voy casi cerrando. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Les decía, densificar. La idea de tener, ¿verdad? De tratar de concentrar en un menor espacio a la gente, a los negocios, a los comercios, eso genera menos necesidad de movilización, encontrarlo todo accesible, permite caminar, permite cletear, ¿verdad? Que es algo que a veces no es posible por las distancias que manejamos. El hacer usos mixtos, ¿verdad? Que se da mucho, espacios en edificios para vivienda y en las partes de arriba y en las partes de abajo para comercio. Eso apoya mucho el evitar estos movimientos en el que todo esté accesible y no tengamos que desplazarnos tanto. El cambiar a modos masivos o menos contaminantes, ¿verdad? Yo sé que se ha hablado mucho que del tren eléctrico y demás, es algo que necesitamos entender. Entiendo perfectamente que de repente van a tener que hacerse renegociaciones y, ¿verdad? El tren no le puede salir tan caro al país y tiene que haber los sustentos técnicos necesarios y ojalá la cobertura mayor que se pueda a la población, pero son discusiones que debemos tener, son cosas que se tienen que hacer. Otras medidas que se ven en otros países, no estoy diciendo que estén planeadas para hacerse en Costa Rica, pero que van a ser necesarias en algún momento. Por ejemplo, los buses de tránsito rápido que se ven en muchos países con carriles exclusivos, los autobuses eléctricos que ya hace poco trajimos los primeros 3 autobuses eléctricos al país y están en pruebas en este momento. Las bicicletas compartidas, ¿verdad? Y que incluso hay algunas eléctricas, las e-bikes, los automóviles compartidos, que también pasan en algunos otros países, ¿verdad? Estos vehículos eléctricos también. Pero entonces la solución al final diría que está muy alrededor de un transporte público eficiente, masivo, confortable, tecnológico y seguro. Que si me preguntan en este momento si lo tenemos, no lo tenemos, pero hay que trabajar para lograrlo. Y esto les decía, este transporte conectado, ¿verdad? Que permita que si yo me bajo de un bus pueda agarrar una bicicleta y que de la bicicleta pueda, ¿verdad? Agarrar un carro si fuera que voy más largo. Ese tipo de conexiones son las que necesitaríamos hacer en la ciudad para bajar a la gente de sus carros particulares y al menos tener una solución o contar con carros, por ejemplo, que no sean tan contaminantes como los de energía fósil. Ya se los mencioné, pero bueno, en esto tenemos casi que un 100, ¿verdad? Generación eléctrica 100% renovable.
¿qué otra cosa necesitamos hacer? Bueno, hacer un consumo eficiente de la energía, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tenemos una matriz eléctrica bastante renovable, también se generan emisiones de esta matriz y si queremos reducir emisiones, pues también tenemos que tratar de ahorrar energía. Hay un tema súper crítico que trabajar, el transporte de carga, por ejemplo, la tecnología que asegure que, ¿verdad?, se puedan hacer este tipo de transportes sin energía fósil, bueno, todavía está en construcción, entonces hay que trabajar en el tema de eficiencia, logística y demás. El biocombustibles, que pueden ser otra alternativa dependiendo de los usos que queramos darle y con el cuidado que hay detrás de los usos perversos y la generación de otros impactos ambientales. En agricultura, creo que ya muchos de ustedes saben estos temas, ¿verdad? El consumir local, ¿por qué? Porque eliminamos transporte, porque apoyamos la economía local, disminuir el uso de fertilizantes nitrogenados, ¿verdad? Comer un poquito con menos sustancias químicas en los productos que a su vez generan emisiones. El uso de productos alternativos, los sistemas agroforestales, ¿verdad? Que mezclan los cultivos con el bosque. Esto es otro beneficio, o incluso el mejoramiento genético de cultivos son cosas que se pueden trabajar. Uso de sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Costa Rica, si bien es cierto que la ganadería genera bastantes emisiones, pues el hacer la mezcla de los sistemas silvopastoriles, el no tener ganado estabulado, ¿verdad?, casi el 100% del tiempo, el manejo de los pastizales, de los potreros, eso también ayuda. Laura, te quedaste en pausa. Al parecer estamos teniendo algún tipo de problemita con la transmisión de la expositora. Vamos a dar unos minutos. Mientras Laura resuelve los asuntos técnicos, les recuerdo las próximas conferencias que vamos a tener en los próximos días de octubre. El 21 de octubre vamos a estar ofreciendo la conferencia Gestión de la Información en Teletrabajo. Esta charla va a estar a cargo del ingeniero Alexander Barquero Elizondo, director del Archivo Nacional. Para el 28 de octubre vamos a estar impartiendo la conferencia Cultura e Identidad Organizacional en Teletrabajo, un reto para mantener a su equipo vinculado. Esta va a estar a cargo de la MSC Yesenia Salazar Brenes, directora y docente de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Le doy el pase a Karina. Sí, que me informa Laura que tuvo pues un problema tecnológico y que ya está por unirse de nuevo a nuestra reunión. Damos unos minutitos entonces. En espera. Okay. ¿Ya está ingresando?
Hola, hola. Qué pena. Laura, bienvenida. Un problema técnico ahí, pero ya casi estoy terminando, entonces voy a volver a poner la presentación. Nada más, ¿me podrías confirmar, Cata, dónde me perdieron? Realmente no recuerdo bien así como la diapositiva es exacta. Ganadería, mencionan acá. Ok, perfecto. Entonces, ya igual voy terminando, pero entonces, por dicha, nos perdimos como poquito. Lo que les decía es que la promoción de sistemas silvopastoriles, y les decía que si los tuviera enfrente, ya lo primero que les hubiera preguntado es quién no separa residuos en su casa en este momento, porque lo vería como con muy mala cara. Creo que una de las cosas principales que podemos hacer por reducir emisiones, por tener una mejor gestión ambiental, es al menos separar residuos y darles un manejo apropiado, y ojalá hacer compostaje incluso con los residuos orgánicos, que son los que generan emisiones. También hay prácticas como las mejoras tecnológicas para el aumento de la productividad y la alimentación o incluso el mejoramiento genético del ganado. Y gestión de residuos, ¿verdad? Que siempre tratamos de decir, bueno, tratemos de evitar igual, tratar de generar el residuo o minimizarlo al máximo. Y si no, tratemos de recuperar materiales para reutilizarlos o para reciclarlos. Y ya después hay algunas otras de las opciones que podríamos tener. Pero si no lo hacen, qué dicha que no los estoy viendo, y traten de empezar a hacerlo. Yo creo que es una acción sencilla que genera muchísimo impacto y que la mayoría deberíamos estar haciendo. Entonces, bueno, con toda esta información que les di, la gran pregunta aquí es, bueno, ¿ustedes cómo pueden aportar? Yo ya les di N cantidad de opciones. Sé que ya vienen haciendo teletrabajo y eso es bastante significativo. No sé si han visto los reportes nacionales de la disminución de emisiones en este año, que si bien es cierto, no la aplaudimos en el sentido de que no es un cambio real, sino que se debe a una necesidad inmediata y que probablemente va a volver a generarse esas emisiones cuando la situación esté un poco controlada. Podríamos aprender de eso y decir, pucha, sí se puede hacer, sí podemos teletrabajar y tenemos un menor impacto, tenemos un poquito más de tiempo con la familia, de calidad de vida en ese sentido, y que, ¿verdad?, tiene muchos beneficios asociados. Pero entonces, para terminar, les voy a dejar este video que nos insta a eso y les habla de la necesidad de actuar, pero de actuar ya. Este es el momento apropiado y somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar. No podemos esperar que el gobierno actúe, que todo sea, ¿verdad?, que el gobierno no hace, que no sé qué, no. O sea, aquí uno no puede venir a decir, es que el gobierno no hace nada, cuando yo les pregunto a ustedes si al menos separan residuos, y me van a contestar un montón que no. O sea, no hay calidad moral para yo llegar a reclamarle al gobierno que no haga nada si yo no estoy haciendo nada desde mi trinchera. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar. Por aquí les dejo el videito y ya estamos de vuelta. Todo lo que alguna vez hemos logrado comenzó con alguien imaginándolo primero. Así que si no podemos imaginar una salida a la crisis climática, simplemente no puede suceder. Sabemos que la crisis está empeorando cada día y muchos de nosotros estamos perdiendo la esperanza. Pero perder la esperanza no es una opción. Debemos levantarnos y enfrentar el mayor desafío de nuestras vidas con un optimismo persistente. Y nuestra imaginación es el primer paso. Entonces, ¿estás listo para imaginar? En esta década crítica, la campaña de plantación de árboles más grande de la historia absorbe billones de toneladas de dióxido de carbono del aire. Y nuestros bosques y pueblos indígenas están protegidos. Así se ve nuestra ciudad. Es verde, en todas partes. Las calles son peatonales y aptas para niños. Los alimentos crecen de los techos, en los estacionamientos, que por cierto, ya no necesitamos, porque ya no tenemos carros. Y aquí hay algo especial. Pájaros.
¿Te imaginas tu ciudad como un santuario para la naturaleza y la vida silvestre? Hay paneles solares en todos los tejados, alrededor del mundo. La energía limpia e interconectada ilumina todos los hogares, todos los hospitales y todas las escuelas. Ya no nos ahogamos con los humos tóxicos de los combustibles fósiles. No es difícil de imaginar. Esta tecnología ya existe. ¿Y qué hay de los millones de trabajos que serán creados? ¿Te lo puedes imaginar? ¿De verdad? ¿Te lo imaginas? Las calles también son verdes. El tráfico disminuye. El transporte público es eléctrico, confiable y gratuito. Puedes oler el aire limpio. La agricultura regenerativa, lo que significa una tierra sana y mejor comida. Y ya no comemos tanta carne. ¿Y puedes imaginar lo que podríamos hacer con la tercera parte de los cultivos del mundo que actualmente son usados para alimentar animales? Aquí hay algo que podemos imaginar. Millas de campos de algas marinas cultivados en los océanos de todo el planeta que absorben millones de toneladas de carbono, restauran la vida marina y además son una fuente ilimitada de alimentos ricos de proteína. Y podemos hacer mucho más. Resilvestrar nuestra tierra, proteger nuestras ciudades de inundaciones, restaurar los arrecifes de coral. Estas cosas que nos imaginamos son todas posibles. Y con la tecnología que ya está disponible hoy, somos la última generación que puede prevenir cambio climático catastrófico. No nos podemos rendir. Todo lo que hemos logrado comenzó con alguien imaginándolo primero. Esta es la década para hacer este futuro imaginario en realidad. Comparte este video e inspira a la gente que te rodea a que tengan el valor de imaginarlo también. Bueno, y muchísimas gracias. Yo con esto terminaría mi charla el día de hoy. El agradecimiento a la expositora, ingeniera Laura Mora Mora, por su valioso aporte en este día. Procedemos ahora al espacio de preguntas, para lo cual voy a invitar a la compañera Beryl Correa, quien es la encargada de asumir esta labor. Bienvenida, Beryl. Muchas gracias, Ileana. Buenos días. Buenos días, Laura, y a todos los compañeros. Les agradezco a todos estar aquí. La parte del ambiente, muchas veces, como decía Laura, desde pequeño nos decía, cuidemos el ambiente, que solo tenemos una. Había una fábula de la Madre Tierra, o cuando era el Día de la Madre Tierra, quedaban bastantes películas, o el que unían unos anillos y se hacía el Capitán Tierra, me acuerdo. Pero ahora ya nos está afectando, ¿no? Ustedes pueden acordarse cuando uno chiquitito salía y la abuelita le decía, hay que estar antes de las 2 de la tarde en la casa para que no nos agarre la lluvia. Ahora uno anda a la sombrilla todos los días, no importa qué día. Ingeniera, le voy a hacer varias preguntas que nuestra audiencia nos puso en el chat sobre las necesidades y diferentes cosas que les llamaron la atención. La primera es, llamó mucho la atención, ¿cuál es el nombre del video que usted puso en la presentación, el primer video? Ok, es súper interesante porque una ONG que se llama Conservación Internacional hizo una serie de videos que aluden, digamos, a este era el de la madre naturaleza, y así lo van a encontrar. La madre naturaleza nos habla con Julia Roberts. La voz que escuchan es Julia Roberts, pero hay una serie de videos que son muy útiles para este tipo de cosas, donde el océano nos habla, el arrecife nos habla, hay una serie de contenido muy interesante que pueden encontrar ahí en YouTube con Conservación Internacional, y ahí los van a poder acceder. Son bastante buenos todos, y con diferentes artistas también, eso es lo interesante. Interesante. Vamos a buscarlos y después los vamos a poner en el canal de teletrabajo. ¿Cuál es la mayor actividad humana que afecta más la temperatura?
Bueno, si ustedes lo ven, yo les decía, a nivel mundial, la actividad que genera más emisiones de gases de efecto invernadero es la generación de electricidad. O sea, la forma en la que se genera la electricidad que utilizamos para los electrodomésticos y demás es la mayor fuente de emisiones en el mundo, ¿verdad? Hablamos de consumo excesivo de carbón, búnker, diésel, combustible fósil en general. Y en el caso de Costa Rica eso es diferente porque tenemos una electricidad tremendamente limpia y nuestro problema principal es el transporte. Ahora, si lo ven a nivel mundial tendríamos la electricidad y le sigue el transporte. Entonces nosotros obedecemos a esa tendencia, solo que ese primer problema ya lo solucionamos, por así decirlo. Ah, ok. La tercera pregunta dice, Costa Rica tiene la ley número 9660, Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística. Sin embargo, sigue fomentando el carrocentrismo. Un ejemplo, esto es la nueva infraestructura de circunvalación, donde no hay ciclovía alterna. La realidad es que ahora por familia hay 2 carros, ya no solo uno. Ser ciclista urbana es visto como un acto heroico, lo cual es cierto, más en la Florencia. Por el solo hecho de transportarse en bicicleta, esto lo percibo básicamente por la falta de cultura y por el bombardeo de la prensa y titulares donde señalan la gran cantidad de muertes de carreteras de ciclistas por conductores de falta de cultura irresponsables. Se sabe que un ciclista tiene un CO2 de un carro gasolina de 6 kilogramos a un CO2 en el recorrido de 10 kilómetros. Es el medio de transporte ideal para distancias cortas o medianas. Para lograr un cambio radical y perfecto, se requiere romper la mentalidad del carrocentrismo, el materialismo. ¿Cómo lograrlo con tanta publicidad, con tantas facilidades de crédito y la poca voluntad de tener una nueva cultura? Porque actualmente muy pocas personas respetan esta ley. Atentamente, una ciclista urbana. Wow. Bueno, yo me reí hace un rato por no llorar porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que indica. Estamos trabajando en eso y bueno, al menos las personas como yo, a eso es lo que nos dedicamos, a tratar de generar política pública que al final vaya cambiando estos modos contaminantes y estos modos dañinos de movilidad, de desarrollo económico. Y la sociedad como tal, ¿verdad? La sociedad civil como tal tiene también la función de presionar, de exigir, no sé si ustedes ven, y no quiero entrar en temas políticos, pero actualmente, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes hay una visión muy del siglo pasado del tema de construir más calles y ampliar las calles para que quepan más carros que igual se van a terminar llenando. Es una visión completamente retrógrada del siglo pasado, que no quiero decir nada, ¿verdad? Después alguien es familia o no sé, pero es completamente incorrecta. Entonces, no, hay mucho trabajo que hacer, ya ustedes saben el ideal, ya imaginamos a lo que tenemos que llegar, pues cada uno desde nuestras trincheras debería tratar de ver qué podemos hacer y tratar de presionar a los gobiernos para que eso pase, tratar de ser conscientes a la hora de elegir a quién nos gobierna, que tenga realmente conciencia sobre estas cosas, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener la mayor intención, pero elegimos a cualquier persona ¿verdad? Que no tiene esta visión, que no conoce el tema, que no está dispuesto que no es consciente de la necesidad de transformación que tenemos ya. En definitiva, es necesario, hay que cambiar el modelo, hay que quitar el carro de la ecuación en la medida de lo posible, pero es un tema complicado, cultural, que va a tomar su tiempo y que pues cada uno debería ir viendo cómo puede ir aportando de una u otra forma para que eso se cumpla. No les tengo la solución, comparto la opinión, pero sí, trabajo todos los días para tratar ¿verdad? De que vaya cambiando y lo mismo deberíamos hacer todos. Es como en Londres te cobran, creo que son 200 euros por estacionarte en el centro, si no me equivoco. Y en Madrid, uno de los grandes miedos después de la pandemia era que la gente comenzara a utilizar más el carro. Y la gente dijo, no, en bicicleta. Más bien se aumentó más la bicicleta. Entonces, tenemos... Ya hay una cultura, ¿no? Y hay espacios y hay infraestructura.
¿qué pasa aquí en Costa Rica? Ustedes lo vieron, la gente se vuelve loca como por usar el carro, ¿no? Entonces todo el mundo quiere su propia burbuja para salir y no toma en consideración el impacto que eso tiene desde la perspectiva ambiental. No estamos preparados todavía para una movilidad sostenible, está en proceso, pero tener la conciencia de esas cosas, pues permite de alguna u otra forma nosotros ir generando el cambio. Pero sí, es un tema complejo. Claro. Siguiente pregunta. Buenos días. Sobre la recomendación de sustituir el vehículo personal por vehículos eléctricos, había escuchado una vez que los vehículos ya no se pueden usar más. La disposición de sus piezas es muy contaminante. Además, son extremadamente caros. Desde el punto de vista de costo-beneficio, ¿para una persona es rentable tener un carro eléctrico? Para el ambiente es beneficioso. ¿Será tal vez mejor utilizar de manera más inteligente cada uno de nuestros vehículos que se llenan con petróleo? Bueno, aquí hay varias respuestas. Uno, como ustedes vieron en la pirámide que les mostré o en la serie de acciones que tratamos de tener para una movilidad sostenible, la primera cosa es tratar de evitar moverse, ¿no? O sea, moverse cerquita. Y si nos toca movernos, utilizar medios que no sean contaminantes. Por ejemplo, la bicicleta, el autobús, cuando, ¿verdad? Ya vamos a tener autobuses eléctricos. Igual, el montarse en autobús siempre va a ser mejor que montarse en un carro, ¿verdad? Ahora, en el tema de la pandemia, ¿verdad? Ahorita en este momento, pues algunas medidas no necesariamente van a ser las mejores por las implicaciones de salud y demás, pero lo ideal es buscar estos medios masivos, ¿verdad? O del todo no contaminantes. Ahora, si su alternativa no es esa y realmente necesita el carro para moverse, lo ideal sería sí tener un carro eléctrico. ¿Por qué? Los análisis de ciclo de vida, que son los que analizan todos los impactos ambientales desde la cuna hasta la tumba de un vehículo de combustión versus un vehículo eléctrico, dicen que en la totalidad, digamos, si usted analiza todos los impactos, va a ser mejor utilizar un eléctrico que uno de combustión, sí porque sí. Pero eso no quiere decir, por eso lo ideal es evitar usarlos. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que el eléctrico sea la solución mágica a todos nuestros problemas y no tenga ningún impacto ambiental. No. Desde la fabricación, desde el transporte de los insumos, de las partes del vehículo, desde la disposición de las baterías y la contaminación asociada a los metales pesados que utilizan, tiene un impacto. Lo que pasa es que si usted lo pone en una balanza con uno de combustión, que igual tiene el impacto de la extracción de las materias primas, del transporte, de la fabricación, de la disposición, entonces, ¿verdad? Tiende a pesar menos el eléctrico, pero ojo que en el orden de la movilidad sostenible uno debería tratar de no moverse. Pero ya, si se tiene que mover, sería ideal un eléctrico. Ahora, hay un tema del desarrollo tecnológico. Si ustedes se ponen a ver, hace unos, ¿qué? 3, 5 años, carros eléctricos casi que ni habían acá. Y más caros todavía de lo que son ahora. Pero ¿qué se ha venido haciendo? Bueno, se vienen generando una serie de incentivos para hacerlos más atractivos económicamente. La demanda va aumentando. Cuando la demanda aumenta, disminuye el precio, hay más competencia y a eso es lo que tenemos que llegar, a que en algún momento sean tan accesibles como cualquier vehículo de combustión que usted encuentre en el mercado y ya no se necesite el vehículo de combustión, que el país desarrolle infraestructura para que usted no tenga que andar con problemas si se le descarga el vehículo, aunque eso no necesariamente va a ser así, ¿verdad? Uno lo puede cargar en la casa, pero esa es la cosa, ¿verdad? Hay un orden de las cosas, ahora sí les digo, mientras se da la transformación, que efectivamente es lo que usted puede hacer, y usted no va a agarrar y va a botar su vehículo que recién compró porque va a cambiarlo a un eléctrico y eso también tiene un impacto ambiental significativo. ¿Qué es lo que puede hacer? Hacer un uso eficiente de su vehículo, no usarlo para ir a todo lado, ¿verdad? Hacer más eficientes sus viajes, tratar de sacarlo lo menos posible y de manejar eficientemente, eso también es otra forma de ahorrar. Y ya ¿verdad? Cuando ya el vehículo le llegue su hora de cambio, vamos pensando con la mentalidad de, no, ya me toca cambiarlo, pero lo voy a cambiar por uno eléctrico. Esa sería como la recomendación que yo les podría dar. Perfecto. En la universidad muchos carros que se han comprado nuevos son eléctricos, la gran mayoría.
Son pequeñitos, así, todos currículos, sí se están cambiando ya. No hace falta más grandes. Eso también, el hecho de que el carro te genera un estatus, pucha, eso en Europa no sucede, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo en metro, en bici, a eso es lo que tenemos que llegar. O sea, el carro no puede ser un símbolo de estatus social, por ejemplo. Sí, eso es una parte de la cultura, sí, que se hay que ir cambiando. Yo le decía a alguien que el tren debería tener un vagón para bicicletas. Pero no, seguir con la bicicleta, pero por eso están las estaciones de Omni y todo esto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué se está trabajando en el país a nivel de agricultura para los que usen menos químicos? Porque muchas familias dependen de la siembra y si no utilizan estos productos pueden perder las cosechas. Asimismo, el costo económico que implica la siembra orgánica y que muchos no pueden asumir. Sí, eso es todo un tema y a nivel del país se está haciendo mucha investigación y desarrollo, no solo, hay temas, ¿verdad? Está el tema del mejoramiento genético de los cultivos para que sean resistentes a plaga, a condiciones del clima. He visto, por ejemplo, en plantaciones bananeras que han hecho un esfuerzo enorme por utilizar de la forma más eficiente el fertilizante, entonces han ido reduciendo significativamente la cantidad de fertilizante que se utiliza. Es vergonzoso, pero Costa Rica es uno de los mayores consumidores en el mundo de fertilizante. Esas son cosas que tenemos que trabajar y buscar alternativas de fertilización que no contengan nitrógeno, por ejemplo. Porque el problema de los fertilizantes en este caso es el nitrógeno, ¿verdad? Que es un gas de efecto invernadero que se va a la atmósfera y genera todo el cuento que ya les conté. Entonces, en eso se está trabajando. Todos los sectores están tratando de trabajar en ver cómo pueden trabajar de forma más eficiente, ¿verdad? Con menos insumos, de una forma más dirigida. Y algunos ya van teniendo frutos, ¿verdad? Les decía el caso del banano, por ejemplo, y reducciones bien significativas que han tenido en el uso de fertilizantes, pero son acciones que estamos empezando a desarrollar, que deberían ser más rápidas probablemente, sí, pero ahí van. Ok, sí. Que esa es la parte de agricultura, siempre tiene esa situación. La otra pregunta también es para usted y mis compañeros. Y mi persona dice, mi pregunta es la relación del teletrabajo en la OCR. ¿Se ha cuantificado el impacto que está teniendo durante este año y en la disminución de emisiones y consumo energético? Eso es, Yo les podría decir que se podría hacer. Uno lo puede estimar, pero tendría que tener información sobre más o menos cuál era como el comportamiento anterior, digamos, de movilidad en la universidad, ¿verdad? Si, tal vez con encuestas o algún otro tipo de información que ustedes tengan, se podría estimar cómo se movía la gente, ¿verdad? Y con base en eso, cómo se mueve ahora o qué tanto se está moviendo, que puede ser más sencillo porque la mayoría están en la casa y pueden hacer un estimado de ahorro energético y ahorro en emisiones. ok. Bueno. Sí, ahí quisiera como agregar algo, como la pregunta es específica para el contexto de la universidad. Quisiera agregar un poco, ¿verdad? Algunos datos. Bueno, no tenemos conocimiento desde el programa de teletrabajo de que haya una estimación anterior al contexto de la pandemia sobre este punto en la universidad. Sí tenemos conocimiento a través de una encuesta que aplicamos a finales de junio, de que la contestaron 1.500 personas trabajadoras de la universidad y de esas 1.500, bueno, hay como 6.500 personas en trabajo remoto en este momento en la universidad. De esas personas, digamos, contestaron 1.500. Y lo que mencionan esas personas es que casi todas están en trabajo remoto, tiempo completo, y pues están entonces ahorrándose tiempos de viaje que van desde media hora hasta 4 horas diarias, más o menos, todos los días. Entonces eso nos permitiría, digamos, realizar ahí un cálculo promedio, ¿verdad? De cuánto es esa disminución. Y también, pero no, ese cálculo, digamos, no se ha efectuado, pero está ese dato. O sea, tenemos conocimiento de que de 1.500 personas, la gran mayoría están haciendo trabajo remoto a tiempo completo y están ahorrándose tiempos muy significativos de traslado.
que van incluso hasta 4 horas, o incluso para algún grupo más reducido hasta más de 4 horas por día que están realizándose, digamos, en transporte. Ya habría que hacer un análisis más específico de qué transporte están utilizando y cuánto es el tiempo efectivo realmente de cada persona. Hay una aplicación del teléfono que se generó en Colombia, desconozco si aquí hay alguna aplicación similar, desde el Ministerio de Tecnologías colombiano, lo sé porque el otro día tuvimos una conferencia con una representante de este ministerio, que es el MINTIC en Colombia, y ella nos presentaba una aplicación que la persona la instala para ir viendo cuántos son los ahorros de la persona, no solo en la parte de transporte, sino en otro tipo de gastos que la persona tiene. Quizás con un esfuerzo similar o instalando la aplicación, esta ahí, abocándonos más al área ambiental de esos datos, podrían establecerse algunos indicadores que de momento no están establecidos. Ok, gracias, Catalina. Otra pregunta sobre los paneles solares, dice, ya que el tema de los paneles solares es muy controvertido, utilidad versus costo para consumidores normales, no comerciales. ¿Cuál es la verdad? ¿Implicaría beneficio real para el ambiente? Uy, ese es un tema complejo. No es tan fácil de responder porque vamos a ver, ahí está el mismo asunto de la evolución tecnológica y de que a mayor demanda la tecnología se va volviendo más barato. Lo mismo les digo, hace 10 años, hace 5 años, comprar un panel solar era prácticamente imposible por lo caro. Ahora es diferente. Todavía sigue siendo un poquito que va a depender mucho del consumo energético que usted tenga como para que usted vea el ahorro económico que eso implica. Ahora, como recordarán, el contexto del país es muy diferente a otros países. En términos de emisiones, no vale mucho la pena tener un panel solar porque la matriz eléctrica nacional ya de por sí es muy limpia. Incluso la inversión que ha hecho el país en esa matriz es muy significativa y eso hace que si, por ejemplo, todo el mundo empieza a usar paneles solares, lo que va a aumentar es el costo de la electricidad porque las inversiones que ha hecho el país en términos de hidroeléctrica, de geotermia y demás, alguien las tiene que pagar. Entonces, mientras menor demanda haya, más cara la electricidad y se vuelve un ciclo vicioso complicado. Entonces, en un país como Costa Rica, a menos que usted sea un gran consumidor de electricidad, que quiera tener un ahorro, digamos, en lo que usted paga de la electricidad, yo le recomendaría que lo usara, porque a la vez va a generar un ahorro y como es un gran consumo de electricidad, sí puede impactar en emisiones. Pero si usted es un consumidor menor, no le vale la pena en términos económicos, ni le vale la pena en términos de emisiones, la matriz es fabulosa, así como está es fabulosa. Entonces, yo diría, aproveche el país en el que vive y consuma la electricidad que tanto nos ha costado generar, digamos. Esa es la recomendación. Y otra pregunta dice, buenos días, muy buena exposición, el tema es sumamente importante. En el segundo video se hace en enfoque a las zonas verdes en las ciudades, principalmente el de los árboles que generaría un gran impacto en oxígeno y las temperaturas de las ciudades. Hay proyectos que den prioridad porque cada vez veo más plazas o parques de donde son eliminadas zonas verdes y son sustituidos por cemento, adoquín, entre otras. Nosotros estamos trabajando mucho con municipalidades que son las que tienen bastante injerencia en el ordenamiento territorial, en cómo se construye, en el manejo de las zonas públicas. Estamos trabajando desde la perspectiva de resiliencia y adaptación, tratando de incluir los ejes de adaptación y resiliencia dentro de la planificación territorial y en temas de mitigación. Entonces, yo esperaría que en los siguientes años, con las municipalidades que hemos venido involucrando, este tipo de cosas empiecen a dar más, ¿verdad? Si usted ve municipalidades como Curridabat, como San Pedro, como, ¿verdad?, de las más del GAM, están empezando a trabajar, a arborizar, a generar más espacios verdes, pero no te podría decir que en todas en este momento. O sea, la acción que se requiere es un montón, el tiempo es poco, estamos tratando de incluirlas con varios proyectos que tenemos, de apoyar el establecimiento de estos planes y ayudarlos a ejecutarlos, pero vamos como lentitos, es lo que podría decir.
Ok, y una pregunta, otra pregunta es sobre las retmas de papel. Bueno, retmas. ¿Cuántos árboles equivalen a una retma de papel o cuando imprimimos, digamos, en oxígeno? Mira, no me tengo el dato, más bien si alguien lo sabe que nos lo comparta. Lo que yo sí te puedo decir es O que a el raíz de consumo eso, que digamos ahora con teletrabajo casi no se está imprimiendo porque la gente va a ahora tener, firma y... vamos a ver, va a tener un impacto positivo y la era de la digitalización, aunque, vamos a ver, lo que uno tiene que garantizar, si hay que consumir papel, lo que uno debería garantizar es que al menos sean de bosques bien gestionados. ¿Por qué? Porque al final el hecho de consumir papel per se más, puede ser más por el proceso productivo que por los árboles que se pierden, porque si son plantaciones bien manejadas, realmente el beneficio ecosistémico que generan estas plantaciones, que se siembran, se cortan, se siembran, se cortan, capturan carbono, por ejemplo, es bastante significativo. El problema está más asociado al proceso de producción del papel, que sí tiene probablemente ciertos impactos y ya a la hora de disponerlo, ¿verdad? Puede ser que por ahí esté. Entonces, si se disminuye el consumo de papel, pues está bastante bien. En términos de emisiones, puede ser, aunque como, ¿verdad? Nosotros no somos productores de papel ni qué sé yo, pues, no nos impacta tanto, pero en otros, ¿verdad? En otros países sí. Lo que sea, eficiencia en el uso de los recursos va a ser bien. O sea, todo lo que sea, hacerlo más eficiente usando los recursos va a tener un impacto positivo. Es lo que les podría decir. No sé cuántos árboles son, pero creo que me preocuparía más por el proceso de producción que Y por por el agua también que el utiliza. árbol. Ujú. Ah, ok, perfecto. Ingeniera, quiero agradecerle por responder a todas estas preguntas en esta parte de la conferencia. A todos los compañeros, en este momento voy a pasar una encuesta. Duran 5 segundos para responderla. Ok. Un momento. Ahí está, para que vayamos. Son 5 segundos nada más. De mi parte, ingeniera, le agradezco muchísimo. Y ahora para el cierre, las compañeras. Vale, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. El agradecimiento a la expositora, muy valioso su aporte, gracias por el espacio en el que ha brindado su conocimiento al responder las diferentes inquietudes de las personas participantes y asistentes. Gracias a Beryl por conducir este espacio y al resto de las personas, pues comentarles que hemos concluido satisfactoriamente esta actividad y agradecemos el habernos acompañado en esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias. Que pasen muy bien. Muchas gracias a todos. Ya se pueden salir de la conferencia. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Acá les comparto los resultados también de la encuesta por si pues quisieran visualizar. Fue una actividad muy bien evaluada, entonces agradecerle a Laura también por su excelencia en el desarrollo del tema. Muchas gracias. Bueno, Laura, entonces cerramos esta jornada el día de hoy y esperamos que las personas asistentes puedan integrarse también a otras de las conferencias o que puedan aprovechar ese conocimiento que usted de forma tan apropiada pues nos ha ofrecido el día de hoy al programa de teletrabajo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego y fue un placer. Hasta luego.